iniciar grabando la reunión. Ya está. Para presentarles pantalla. Listo. ¿Sí se logra ver? No. Sí, correcto. Ya, listo. Bueno, nosotros, buenas tardes con todos. Muchas gracias al profesor Ángel por habernos brindado su espacio para nosotros poder realizar nuestro trabajo de responsabilidad social. El trabajo es justamente el trabajo de potencia de energía, pero en la elaboración de un prototipo de un coche eléctrico. Bueno, voy a iniciar presentándoles a los integrantes. Alba Reyes Manuel, Renzo Sabache Alexander, Diana Sánchez Lázaro y Sandrita Sánchez Acevedo. Y mi persona, quien les está hablando, Alesia Rodríguez. Bien, sin más, le doy pase a mi compañero para que inicie la exposición. Bueno, en esta parte tenemos los objetivos que hemos dividido en dos secciones, en los generales y específicos. Como objetivo de la exposición de este trabajo tenemos de que queremos enfocar los conocimientos sobre el trabajo, potencia de energía, previamente obtenidos. Entonces, con ello buscaremos soluciones viables y así pretendemos reducir el CO2 emitidos por los vehículos convencionales. Como objetivo específico tenemos de que asimismo que usamos y ampliamos nuestros conocimientos sobre el tema, comparamos la relación que tienen los vehículos convencionales y un vehículo que funciona a base de electricidad, y también ver hasta qué punto es plausible y ecoamigable con el medio ambiente estos dos tipos de vehículos. Buenas tardes con todos. Bueno, la primera parte de nuestra exposición se denomina antecedentes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el marco de los antecedentes de nuestro proyecto hemos creído conveniente elaborar una línea de tiempo para que se nos sea un poco más entendible la historia de estos coches eléctricos. La historia de ese coche empieza en 1828, cuando se elabora el primer modelo embrionario de motor eléctrico. Esto gracias al húngaro Ángyos Jedlik, el cual alimentó a un carro tamaño escala. Este primer paso dio lugar a que en 1834 se elaborara el primer automóvil eléctrico. Esto se le atribuye a Robert Anderson, el cual tomó como base el apoyo de Ángyos Jedlik y de Thomas Davenport. Este último también inventó un coche eléctrico a tamaño escala. Recién en 1852 se realizaron los primeros comercios de este tipo de vehículos, pero no contaban con el reconocimiento debido. Debido a que eh, presentaban una cierta dificultad, y era que las baterías con las que funcionaban no eran recargables y solamente contribuían más a la contaminación por aquellos años. No fue hasta 1859 cuando Gaston Planté inventó las baterías recargables. Esto hizo de que la popularidad de estos coches se elevara. Paralelamente a esto, recién se inventaba el primer motor de combustión interna. Esto fue gracias al francés Etienne Lenoir. Este fue el nacimiento de los vehículos que ahora conocemos, los que son alimentados por gasolina. Ah, el, el reconocimiento de estos coches eléctricos se vio incrementado cuando en 1898 se elaboró el Leger Lohner P1. Esto fue gracias a Jacob Lohner y Ferdinand Porsche. Este auto podía recorrer una distancia de 79 kilómetros y alcanzar una velocidad de 34 kilómetros por hora. Ciertamente este auto
alcanzó un gran éxito. El hecho fue apabullado cuando se fabricó el 100 Mile Fischler, el cual superó con creces a todos sus predecesores. Este llegó a alcanzar a recorrer distancias de 160 kilómetros. El coche eléctrico más vendido en toda la historia. A pesar del gran éxito que estaba teniendo esos coches eléctricos, en 1912 esta industria no pudo hacerle frente a a la creciente industria de los autos con motor de combustión interna. Es por eso que en este año se le conoce como la muerte de los coches eléctricos. Bueno, ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Y bueno, continuando con el marco teórico, siguiente diapo, por favor. Tenemos aquí 3 puntos importantes para entender un poco más el tema, en donde primero hablaremos de la física. Como vemos, la física tiene raíces griegas de physis, que significa naturaleza, lo cual se le considera como una ciencia natural que se centra en el estudio el estudio de los fenómenos y de las moléculas, la energía y el universo. También la física trata de descubrir las leyes que lo rigen. También cabe mencionar de que no es netamente una ciencia teórica, ya que la física se puede experimentar, y a raíz de ello es por eso que se le califica como una ciencia exacta, porque está en constante cambio. Y asimismo se relacionan con otras ciencias, como la química y la matemática, que es la matemática es como el lenguaje para expresar la física. Por otra parte, el concepto de la energía, tenemos de qué es la capacidad para realizar el trabajo. Sin embargo, también podría ser definida como una magnitud física que se representa bajo diversas formas. Y asimismo está involucrada en los procesos de cambio de estado. La energía es un concepto que es varias veces discutido por diferentes autores, ya de que visto desde una concepción mecanicista, tiene diferentes conceptos. Asimismo, así como vemos que la energía también se puede clasificar como un cambio de estado, eh, es de que dependiendo si transmite o no energía de un sistema a sistema, por ejemplo, el estado líquido, sólido y gaseoso. Y bueno, al costado podemos ver a autores, por ejemplo, a Michelet y de Alessandro, que dieron, que es considerado de ellos la definición de energía la más acertada. Y por último tenemos el trabajo. Y pues el trabajo, visto desde una acepción operacional, acepción quiere decir de que el trabajo solamente se utilizaba este concepto entre los científicos, no entre las personas, porque prácticamente el trabajo no tenía un concepto ya establecido. Y por eso es que es acepción, porque una vez que se estandarizó, pasó de ser un término científico a que pase a un término coloquial. Es por eso que nosotros podemos saber qué es trabajo y sabemos su concepto. Ahora, el trabajo se define como el producto de la fuerza aplicada sobre un cuerpo y del desplazamiento del cuerpo en la dirección de esta fuerza. Y aquí vemos abajo su representación en una fórmula en donde W es el trabajo, es la fuerza y D es la distancia. Ahora, aquí está implícitamente el coseno del ángulo que forma la fuerza y la distancia, pero se obvia ya que al momento de que la distancia y la fuerza tienen un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Entonces, coseno de un ángulo perpendicular, o sea, coseno de 90 es 1. Y es por eso de que coseno de 1 es 1, entonces, digo coseno de 90 es 1, entonces por eso de que como el 1 está multiplicado no se le considera. Siguiente diapositiva. Le doy paso al compañero. Bueno, ya una vez habiendo explicado algunos conceptos básicos, pasamos a la definición de lo que es un coche eléctrico. Estos coches, al igual que sus similares que consumen gasolina,
ah, son aquellos cuyo motor es capaz de convertir la energía eléctrica en una batería en energía mecánica, lo que posibilita el movimiento del vehículo en cuestión. Esta es la principal característica de que cuentan estos vehículos. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver las características más resaltantes con las que cuentan estos vehículos. Como ya he explicado, estos vehículos se manejan con energía eléctrica. Entonces es necesario la presencia de un tomacorriente, el cual permite la conexión del coche al punto de carga. Esta energía va directo a un motor eléctrico, el cual se encarga de convertir la energía eléctrica, permitiendo el movimiento del coche. Esta energía pasa directo a un pack de batería, el cual almacena esa energía que servirá solamente para el movimiento del vehículo. Siguiente diapositiva. Además, cuenta con un mantenimiento muy sencillo, ya que este tipo de coches no cuentan con embrague, no utilizan aceite ni tampoco filtros, por lo que su mantenimiento es mucho más sencillo. Pero acá vienen un poco sus contras, ya que cuenta con un elevado precio, ya que los coches eléctricos son entre $5.900 y $17.800 más caros que sus similares, que usan gasolina. Además, presentan, todos los coches tienen algo que se conoce como autonomía, el cual está determinado por la relación entre el peso del depósito del coche y su peso total. Esto ha sido una de las principales dificultades que presentan los coches eléctricos, pero actualmente se está buscando mejorar esto, ya que estos vehículos pueden llegar a recorrer 250 a 600 kilómetros. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver sobre el funcionamiento de un coche eléctrico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, como pueden observar aquí tenemos diferentes elementos, ¿no?, que componen un coche eléctrico. Este es un auto. En la parte de abajo, en la base, podemos ver acá las 4 llantas. Y acá tenemos, ¿no?, cómo se da el funcionamiento. Como podemos ver en la parte inferior, en la parte de abajo, dice, tenemos una toma de corriente. De ella va a continuar el cargador. De ahí, como vemos aquí en el morado, el convertidor de corriente, la batería de tracción, y luego aquí tenemos la unidad de control, el motor generador, la transmisión, y bueno, otros elementos, ¿no?, que son como anexos también, que son necesarios, ¿no? Ahora voy a proceder a explicar cada uno de ellos en ese orden. Primero tenemos a la toma de corriente, ¿no? La toma de corriente permite la conexión del coche a un punto de carga, ¿no? Estas pueden ser también corrientes domésticas como cargadores rápidos de público. También tenemos, después de la corriente, tenemos el cargador, como pudimos ver anteriormente. Bueno, el cargador, lo que se encarga es convertir la corriente alterna en corriente continua. ¿Por qué? Bueno, como los coches eléctricos trabajan con baterías, entonces las baterías necesitan corriente continua para que puedan funcionar. Luego del cargador tenemos el pack de batería. ¿Por qué le decimos pack de batería? Porque los coches eléctricos tienen varias baterías pequeñitas, como podemos ver acá en la imagen. En la base del carro tenemos muchas baterías, ¿no?, pequeñas, cada una así. Bueno, lo que se encargan las baterías es de almacenar energía para que pueda moverse el vehículo, ¿no? Luego de esto tenemos también el convertidor de corriente, como vemos aquí abajo. Bueno, este se encarga de convertir la energía de corriente continua de menor voltaje de las baterías, ¿no?, en energía de corriente continua de mayor voltaje. Porque para que funcione el motor de un coche eléctrico es necesario que este tenga un mayor voltaje, ¿no? Bueno, también tenemos la unidad de control del motor, esta que les mostré que estaba al costado del motor. Bueno, esta se encarga de controlar el flujo de la energía entre la batería
y el motor. También regula la velocidad y la dirección del motor. También tenemos el motor eléctrico, como vemos aquí a la derecha. Bueno, este se encarga de convertir la energía eléctrica en movimiento, o mejor dicho, en otras palabras, en energía mecánica, lo que va a hacer para que las ruedas se puedan mover y el carro, ¿no? Pueda tener el movimiento. Como vemos aquí en la imagen también, aquí está todas las partes que venía explicando. Tenemos aquí arriba el cargador, tenemos acá a ambos costados el inversor, que es otra palabra a decir al convertidor de corriente, es lo mismo. También tenemos más abajo el motor, y al costado podemos ver que tiene una transmisión, la cual voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, la transmisión, mayormente la de los coches eléctricos, tienen una sola marcha. Esto es debido a que un motor eléctrico entrega la totalidad del par motor en todo momento. Entonces, la transmisión no es necesaria que sean varias. Por esto, en este caso, solamente son de una sola marcha. También tenemos la batería auxiliar. Bueno, podríamos decir que un coche eléctrico tiene las baterías que les mencioné anteriormente, pero también tiene unas baterías auxiliares. Son necesarias porque estas proveen de electricidad al auto antes de que este prenda y da energía a los sistemas auxiliares también del carro, ¿no? Estos mayormente constan de 12 voltios aproximadamente. Y por último tenemos a la unidad central de control. Esta, bueno, es la más general, ¿no? Esta te trata de gestionar todos los sistemas que tiene un coche eléctrico. Por ejemplo, se encarga de gestionar la aceleración, la estabilidad, la tracción, así como también controla el flujo de energía que se da, ¿no? En todos los elementos del coche eléctrico. Bueno, ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos. Hay 6 tipos de coches eléctricos. El primero que apareció es un coche eléctrico de batería, o BEB. Este es el primer coche que existió y por eso se le denomina como el coche eléctrico puro, ya que cuenta con un solo motor que funciona exclusivamente gracias a la energía eléctrica. Luego tenemos al segundo tipo de coche que apareció, que es muy similar al primero, pero tiene una ligera diferencia, por eso se llama coche eléctrico de autonomía extendida. ¿Qué quiere decir? Que se diferencia, ¿por qué? Porque lleva más de un motor y uno de ellos es de combustión interna, como los de gasolina, los comunes, cuya finalidad es simplemente recargar el motor eléctrico para que siga funcionando. Luego seguimos con el coche híbrido enchufable. Este coche cuenta con un motor eléctrico y uno también de combustión interna. Sin embargo, el de combustión interna solamente se usa en casos de emergencia cuando ya no tienes electricidad y se usa solamente para mover un corto tramo al coche y también para recargar un poco la batería. Luego vienen los coches híbridos no enchufables, que tienen una mecánica similar al enchufable con la diferencia de que el motor eléctrico es más pequeño y solo se puede recargar utilizando el motor de combustión, que quiere decir que cuando se acabe la batería va a funcionar a gasolina y mientras funciona a gasolina se va a ir cargando el motor eléctrico y va alternando uno a uno, uno a uno. Y también se va recargando con la energía del freno o la desaceleración del carro. Luego seguimos con los híbridos suaves de 48 voltios. Este sistema de 48 voltios sustituye al tradicional de 12. Los anteriores que hemos visto son de 12. Y es capaz de alimentar sistemas complejos del vehículo, como por ejemplo la iluminación, el navegador, la radio, sistemas de multimedia, como lo acabo de mencionar, y los elevalunas, en caso de que sea un carro automático. Luego tenemos los coches eléctricos de hidrógeno. Estos se podría decir que son los últimos que han salido, la novedad. Estos carros funcionan con 2 motores, uno eléctrico como los anteriores y uno de combustión interna, pero este de combustión interna trabaja con hidrógeno verde, que es un alternativo para el combustible y su producción, o sea, después de la combustión lo que se produce es agua, o sea, quiere decir que no libera gases de efecto invernadero.
Luego tenemos ventajas y desventajas de los coches eléctricos. En cada una tenemos 4 y vamos a empezar por las ventajas. En la primera ventaja tenemos la eficiencia energética. Estos coches eléctricos convierten un mayor porcentaje de energía que los coches convencionales a gasolina, aproximadamente un 40% más que los coches normales. Son respetuosos con el medio ambiente, como les mencioné, en su mayoría no generan gases de efecto invernadero y también pueden funcionar con energías limpias, que quiere decir que las plantas en donde se recarguen o los centros públicos donde se recarguen pueden estar alimentados por energía solar, hidroeléctrica o eólica. Luego tenemos las ventajas en el rendimiento, que quiere decir que proporcionan un rendimiento silencioso, tienen una fuerte aceleración y requieren menos mantenimiento, por lo mismo de que no funcionan con aceites se me fue la palabra, esos líquidos que ayudan a que el motor funcione sin desgastarse. Luego tenemos la reducción de la dependencia energética, que eso se refiere a que dejaríamos de depender del petróleo, porque la mayoría de lo que utilizamos está a base de petróleo, lo que genera energía es el petróleo y sus derivados. Entonces dejaríamos de depender de este compuesto y se podría usar energías limpias, como mencioné antes. Luego en desventajas tenemos la autonomía. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de los coches eléctricos solo pueden recorrer 200 kilómetros sin recargarse. Entonces cada 200 kilómetros debería haber una planta y como eso todavía no es muy pronto, pues es una desventaja actualmente. Luego el tiempo de carga generalmente dura entre 4 a 8 horas al 100% y en una carga rápida al 80% pues demoraría 30 minutos. Luego tenemos el costo de la batería. Estos coches, como se mencionó antes, no se reparan muy seguido y no son de malograrse tan rápido. Sin embargo, si la batería se malogra en su totalidad, pues es muy caro ser sustituido. Luego tenemos el peso y el espacio. Las baterías que usan estos carros, si bien es cierto, son pequeñas, pero son muchas. Entonces prácticamente toda la base de un carro está llena de baterías y es por ello que el peso y el espacio que ocupa es un problema si es que se quiere usar el carro. Por ejemplo, para carro de carreras no funcionaría porque depende del peso. Luego tenemos la importancia. Bueno, la importancia de la generación y constante producción de carros eléctricos es el cumplir el objetivo que se firmó en el Acuerdo de París, que es un acuerdo para ayudar al medio ambiente en el que se puso como objetivo, valga la redundancia, reducir el calentamiento global en 2 grados centígrados. Esto porque cada grado centígrado, aunque acá en nuestra ciudad no lo sintamos, pues a nivel mundial 1 grado centígrado significaría eh, de ser que las tierras se hagan más áridas, que los glaciares se deshielen más rápido. 1 grado pareciera poquito, pero realmente causa mucho impacto. Entonces, para cumplir este objetivo, los carros eléctricos pues no emiten gases de efecto invernadero, entonces se eliminaría en su totalidad este daño. Y bueno, aparte de que se reduciría la contaminación sonora, pues tampoco producen mucha bulla. Listo, ahora le doy paso a mi siguiente compañera. Siguiendo con la exposición, vamos a ver una comparación entre los carros eléctricos y el carro de gasolina. Ambos pueden ser diferenciados en 6 puntos. Siguiente diapositiva. En 6 puntos. No se olviden que podrían estar llenando el formulario que se les dejó por el chat. Los 6 puntos son precio, costo de combustible, autonomía, punto de recarga, reparaciones y aparcamiento. Con respecto al primer punto, que es el precio, creo que ya lo han mencionado antes. Mi compañero Renzo mencionó que los coches eléctricos son más caros que sus equivalentes en gasolina, incluso con medidas estatales. Para tener una idea de cuánta diferencia hay entre comprar un coche eléctrico y un coche de gasolina, en dólares podríamos decir que un coche de gasolina cuesta unos 5.900 y un coche eléctrico unos 17.800. Con respecto al costo de combustible, los motores eléctricos son más eficientes energéticamente que los motores a combustión.
Incluso su equivalente en combustible es mucho mayor al de un coche eléctrico, porque solamente usa recargas. Autonomía es el punto más débil de los coches eléctricos, aunque cada vez mejoran más en este aspecto. Cabe mencionar que, por ejemplo, si uno quiere usar un coche eléctrico para viajar a una distancia no tan lejana, o ir, no sé, a actividades cotidianas como el trabajo, a visitar a la familia o un vecino, cosas así, sí puede ser adecuado para ti. Pero, por ejemplo, si quieres irte a lugares más lejanos, tu forma de viajar y cómo quieras disfrutar del viaje tienes que adecuarlo, porque tendrías que estar haciendo algunas recargas durante el camino. El punto de recarga. No hay que olvidar tampoco el punto de recarga, ya que los puntos de recarga, por ejemplo, si vives en un condominio comparado a si vives solamente en tu casa, en una sociedad unifamiliar, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más económico. Con respecto a las reparaciones, también lo mencionaron antes, ya que los coches eléctricos no tienen ningún embrague, ni aceite, ni filtros, ni correas de distribución, por lo que su mantenimiento es más sencillo. Y se podría decir en porcentajes que te ahorra económicamente un 25% si comparas entre ambos carros. Y el último punto es el aparcamiento. Por ejemplo, en las grandes ciudades como en Europa, los coches eléctricos disponen de ciertas ventajas, ya que en algunas plazas o en algunos lugares ellos ya cuentan con un aparcamiento gratis. Y pues, por ejemplo, acá en Latinoamérica, en cualquier lugar básicamente te cobran tu aparcamiento o pues lo haces de manera ilegal. Entonces, incluso eso también podría ser una ventaja de manera económica, ya que te podría ahorrar en una cantidad de 5 años unos $4.075 a la semana. Ahora voy a explicarles un poco acerca del procedimiento del prototipo de carro eléctrico que elaboramos. Para empezar voy a mencionar los materiales. Los materiales que utilizamos fueron materiales de escritorio. Con esto me refiero a tijeras, a regla, lápiz, lapicero, también cartulinas, cosas así. Utilizamos tapas de botella que las reciclamos de yogures de 1 litro. Fueron 5 tapas de botella. Utilizamos palitos de madera o brochetas de madera, que son las que se usan para hacer los anticuchos. También utilizamos cartón en trozos. Usamos el cartón de una caja de zapatos. Utilizamos cañitas, que son las que son más gruesitas que las que usualmente usamos como sorbete. Utilizamos silicona, fueron alrededor de 3 barras de silicona. Obviamente también la pistola de silicona. Una rueda transmisora que la usamos, son unas cositas de plástico que las usan para hacer vacunas. El motor, que fue uno redondo, que también hay en forma rectangular. Goma elástica, que fueron de esas gomas un poquito más gruesas que las que de repente se usan para el cabello. Y que pues son usadas mayormente en para hacer un tiempo estuvo de moda que hagan las pulseras, cosas así, y son más gruesitas. Y por último, decoraciones. Las decoraciones pues es a gusto personal. Por ejemplo, en nuestro caso utilizamos algunos pernos, algunos tornillos, utilizamos el abre de cobre, utilizamos también una de las tapas, y utilizamos pintura marrón y pintura dorada. Ahora les voy a explicar un poco acerca del procedimiento. Si es que de repente ustedes también quieran realizar su prototipo de coche eléctrico con algunos toques realistas. Ya, para elaborar el prototipo de coche eléctrico son, digamos, 3 etapas o 3 fases. En la primera vamos a crear el eje. Para crear el eje vamos a utilizar los tapones de botella y las brochetas de madera con silicona caliente. Vas a agarrar la brocheta de madera y la vas a colocar en el centro, le vas a poner un puntito de silicona caliente y vas a dejarlo secar poniéndole un poco de presión. Luego vas a pegar los tapones de botella y las brochetas sobre una base de cartón. Vas a medir el tamaño de la brocheta con respecto al pedazo de cartón para que pueda conseguir con las tapas. La verdad, eso fue un poco dificultoso y tuvimos que hacerlo con bastante fuerza al momento de cortar las brochetas. Luego vas a utilizar esas trocitos de cañita, las cañas que les dije, y van a tener que cortarlas porque, como ven, hay una hendidura por donde se va a poner el motor y la rueda transmisora. Entonces las van a cortar y por esas cañitas partidas va a pasar la brocheta que va a ser el eje. Luego vas a introducir la primera parte del eje con una pequeña rueda transmisora, como se ve en la imagen. Y por último, pues para todo el eje delantero, simplemente vas a colocar el eje entero y vas a cerrar por el otro lado.
Como pueden ver, pues son 4 tapas, son 4 llantas, tiene la rueda transmisora y las dos brochetas con los objetos. En la segunda fase viene a ser el motorizado o pues, básicamente colocar el motor, ¿no? Como pueden ver, vamos a unir las rueditas de madera con una liga para que giren las llantas. Como en esas rueditas de madera, en este caso, hay como una hendidura entre ellas. Por allí es donde va a circular la pequeña liga, y como les digo, tiene que ser un poquito gruesita, no tan delgada. Colocar una batería que le va a dar energía al motor. En este caso, pues son pilas, con su pilas y los cables. Y por último, vamos a tener que cerrar el circuito eléctrico con un interruptor. Pues el interruptor va a ser para que puedas encender o apagar cuando tú gustes. E igual tienes que conectar los cables a las pilas, al portapilas y al interruptor. Y bueno, la última fase viene a ser la fase de la personalización. La fase de la personalización y decoración, como les dije, depende del gusto que le quieran dar, ¿no? Por ejemplo, vas a utilizar tuercas, vas a utilizar la tapa sobrante, la última tapa, porque eran 5 tapas, a modo de que represente la llanta de repuesto de repente, porque en este caso, como pueden ver, pues es una camioneta grande, ¿no? Luego, por ejemplo, el alambre de cobre como una manguera, vas a poner la placa, el número de la placa, cosas así. Las micas para las ventanas, depende ya del uso de cada uno. Una vez visto eso, también les voy a proceder a mostrar un video más o menos de cómo lo hicimos nosotros. Es un video de resumen, un video de recapitulación. Listo, ahora voy a proceder a que vean algunas evidencias de lo que hicimos en la casa de uno de los compañeros. Como pueden ver, pues ahí observan algunas de nosotras cortando algunas de las piezas, pegando el eje, las llantas, la silicona, cortando las tapas, todas esas cosas. Y bueno, gracias a la institución educativa Santa Edelmira por habernos otorgado este espacio. Y nada más eso, espero que les haya gustado la exposición y creo que vamos a proceder a hacerles algunas preguntas con mis compañeros. Sí. Cada uno de nosotros ha preparado una pregunta y pues va a ser al azar el que la quiera responder. Voy a empezar yo. La pregunta que yo les tenía es simple, la verdad. Em, ¿Cómo se le llama al carro eléctrico, al primero que apareció, al eléctrico, al primerito que apareció? ¿Tiene un nombre común o como el que lo conocen todos? No sé si alguno se anima o yo digo aquí. No recuerdo bien, pero podría ser el Volkswagen. Bueno, pues sí. En su inicio, pues sí, pero el primero que apareció es el coche eléctrico de batería y su nombre común es el eléctrico puro. Es este de aquí, el primerito. Tiene un solo Entiendo. motor eh, y pues funciona netamente con energía eléctrica, no tiene motores de combustión ni tampoco alternativa. Pero igual, muchas gracias, Ariana, por contestar. Muy bien, Arianita, esa es la idea. La idea es participar y justamente en eso estábamos, ¿no? Disculpen que lo interrumpa más bien, muchachos, esa era la participación, no necesariamente hacer la respuesta correcta, pero participar, estamos enfocados, ¿no? Seguimos creo con algunas preguntas.
Yo, profesor, no sé si Alicia podrás retroceder a la tercera diapositiva para que más o menos se guíen de ahí. Ahí, ajá, ahí, ajá, exacto. Bueno, esta es una pregunta más, más que todo relacionada a las operaciones. ¿Qué pasaría si es que la fuerza no fuera perpendicular y si es que la fuerza y la distancia fuera para el mismo sentido? Es decir, de que si el ángulo ya no fuera 90 y si el ángulo fuera de 1, ¿qué pasaría? Quizás cambiaría la forma. Ajá. eh, sí, sí, estás en lo correcto. O sea, cambia la forma del trabajo, ya que si es que las dos fuerzas van al mismo sentido, ya no había trabajo, porque el trabajo ocurre cuando hay ángulos que varían entre 0 hasta 180 dependiendo, ¿no? del trabajo. Y pues sí, muy bien, ¿quién ha sido? Ariana. Sí, bueno, ahora quisiera hacer una pregunta también a cualquiera, aunque sea que quizás vean su opinión o lo que entendieron y explique el funcionamiento de un coche eléctrico, pues quisiera saber cuál es la función, ¿no? Del motor eléctrico. Yo creo que la función del motor eléctrico es reemplazar al motor a gasolina para que al menos este, reemplacemos la manera en la que se vuelve a cambiar el combustible. Sí, está bien. Bueno, él lo explicó en una forma más simple, ¿no? De eso se tratan, ¿no? Los costos, a diferencia de el motor eléctrico que poseen, a diferencia de un coche, el normal, como se diría, el común, el que es a base de gasolina, pues la diferencia sería, ¿no? Que el motor eléctrico lo que hace es convertir la energía eléctrica, ¿no? En movimiento o como dije, en energía mecánica, ¿no? Para que las ruedas puedan accionar, tomar acción, ¿no? Y ahí se da lo que es el movimiento, ¿no? Esa le sería básicamente la función de un motor eléctrico. Y bueno, está correcta la respuesta. Muchas gracias al alumno que ha respondido. Bueno, otro de mis compañeros también va a hacer otra pregunta. Bueno, quisiera preguntar, este, según su criterio, de lo que nos han escuchado, a un futuro en nuestra sociedad. Yo la verdad pienso que sí, pues para mejorar ¿cómo se llama? Para innovar más la economía no sabría yo, pero por hacer un bien al planeta, se le podría decir entre comillas, claro que sí, por supuesto, bienvenido sea. Exacto, esa es la principal a lo que se apunta con el desarrollo de este tipo de tecnologías, de que poco a poco vayamos reemplazando a los vehículos antiguos, los que utilizan gasolina, y combustibles fósiles que tanto daño le han hecho a la naturaleza. Reemplazarlo por vehículos que obtengan su energía en este caso, energía eléctrica, que se considera algún tipo de energía renovable debido a la tecnología que se está desarrollando actualmente, ya sea paneles solares, fuerzas, energía eólica, entre esas de su tipo. Muchas gracias, Gianfranco, por tu
a su pregunta. La verdad es que sí tiene un gran futuro, porque si tan solo si la economía sube, tal vez estos autos sí funcionen de una manera, pero demasiado buena. Tanto que ayudaría tanto al medio ambiente como a nosotros. Tal vez el cambio de la gasolina hizo sea un problema, tal vez. Tal vez también podría ser algo muy bueno, porque dejaríamos de usar recursos renovables y podríamos conseguir recursos que podrían ser infinitos. Y esa sería tal vez mi participación. Muchas gracias, David. Lo correcto. A eso es lo que se apunta con el uso de estos coches, como lo repito. Y sí, a pesar de que ahora cuentan con muchas desventajas, con el paso de los años venideros, poco a poco se van a ir superando estas dificultades que presentan este tipo de coches. Y poco a poco se va a realizar la transición entre la gasolina y la energía eléctrica. Yo creo que demoraría tener un futuro los coches eléctricos porque hay varias cosas que lo impiden, como las empresas del petróleo. Porque una vez un señor quería hacer coches a base de agua y entonces luego lo mataron. Pues sí, varias historias con respecto a eso. No solamente sucede con los autos. Las grandes industrias muchas veces ponen obstáculos a las propuestas innovadoras que velan por el cuidado del ambiente. Pero consideramos de que debido a la problemática ambiental que se está viviendo en los últimos años, consideramos que en algún punto va a ser necesario, si es que nosotros deseamos, como especie, deseamos seguir poblando este planeta. Tenemos que cuidarlo porque somos los únicos, la única especie, la especie predominante que podemos hacer eso. Ya. Muchas gracias por tu respuesta, Irene. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta un poco más fácil y sobre todo de opinión personal. Me gustaría que de repente alguno de ustedes me dijera si se animaría, así como nosotros, a hacer un prototipo de coche eléctrico que, para ser sincera, no, o sea, se ve fácil, pero no fue fácil. Sobre todo el hacer los detalles, como les dije, el tema de la personalización y también el tema de conectar los cables y cosas así. Quisiera saber si se podrían animar a hacer uno en algún momento, o no sé. Y capaz lo puedan mejorar, o de repente hacerlo todo de manera reciclable, porque pues nosotros le hicimos algunos materiales nada más. Yo sí me animaría a hacer ese carro eléctrico. Y lo mejoraría un poco. ¿Cuál sería tu mejora? No sé, le pondrías, no sé, ¿qué cosa le cambiarías capaz? Por ejemplo, nosotros usamos la caja el cartón en una caja de cartón, utilizamos un motor circular, utilizamos ruedas de, de botellas de yogur, no sé, ¿tú qué usarías? ¿Puedo responder? Sí, pueden responder, a ver quién primero. En orden. Yo tal vez. Ya, sí. Yo creería que la verdad es que está muy bien planteado esto, y yo sí me animaría a hacerlo. Tal vez le cambiaría una cosa, que es de que hay autos a control remoto que llevan cargador una batería con cargador, y así sería un poco más se pueda seguir usando y que no sea tan cambiable el uso de la batería. Tal vez una cajita de leche, tal vez para la forma del auto y otras formas distintas. Y eso sería... Ay, interesante, claro. La verdad, a nosotras no se nos ocurrió hacer algo así. Me parece que María ¿Puedo también. participar yo? Ah, ya, sí, claro.
Yo lo pintaría de cualquier color. Le pondría, en vez de esas llantas de tapita, le pondría, no sé, puede ser botones o los que son como tapas de goma que se parecen más a las ruedas. También le pondría luces o foquitos para que como que se ilumine más. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera decir su opinión, tal vez? Yo, eh, el primer cambio que realizaría yo sería cambiar la base. Y por supuesto, pues, hacerlo un poco más grande el proyecto. O sea, ¿qué voy yo? Hacerlo más fuerte, más resistente, que genere mayor fuerza en tracción de las llantas. Puedo sustituir yo las llantas que son tapitas, puedo sustituirlas por pedazos de goma, se le podría decir, ¿no? Le hago un molde, le cambiaría base, buscaría generar un mecanismo que sea superior y rinda mejor que el que han propuesto ustedes, y un diseño más liviano. Eso sería. Gracias. Y con respecto, ajá, me parece interesante lo penúltimo que dijiste acerca de que le pondrías un sistema mejorado, algo que sea mucho mejor para que la energía sea más. ¿Cómo cuál sería? Como el sistema que usan las bicicletas, pues poner engranajes nomás, para que Ah, así vayan más rápido. en lugar de las ruedas de madera, ¿te refieres? Exacto, entraría una cadena, Ya. claramente una cadena súper chiquita, pero la cosa de que funcione, ¿no? Sí, la cosa, claro, estas funciones. Y esas baterías lo sustituyo por una batería, si es posible, de celular, yo. La cosa de que rinda más. Ah, bueno, gracias. Vaya, todos han tenido, bueno, voy a dejar de presentar, han tenido grandes ideas, la verdad, y, y sorprendidos nosotros porque no se nos ocurrió, pero sí, tienen mucha razón con todo lo que han aportado. Bueno, de igual manera, seguir agradeciéndoles habernos prestado atención. Se nota que sí nos han escuchado porque han participado en nuestras preguntas. Al profesor también por darnos espacio. Y pues nuestra última petición sería que enciendan sus camaritas para tomar una foto de recuerdo. Es, esos son los que pueden encender su cámara. Quienes no tienen Ah, es ya. que siempre tienen algunos problemitas y ya Sí, sabemos ya de... no se preocupen. Listo, entonces, chicos, cuento hasta 3 y toma la foto. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber participado. Listo. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. La verdad es que sí. Bueno, he tenido varias clases con los muchachos y se ve que hoy día sí se han motivado bastante en el tema que han presentado. Y buenas ideas, ¿no? Buenas ideas. Bueno, fuera que esto sea un punto de inicio, ¿no? Donde la creatividad de cada uno de ellos y el aporte genera grandes cambios, ¿no? Nuevas ideas que se complementan y llegan a grandes proyectos. Creo que eso es lo que se espera de los jóvenes, ¿no? Porque todos ustedes son promotores justamente del cambio. Y encender una chispa en los estudiantes ya es crear una inquietud que los va a llevar cada vez más a, a ser mejores personas, personas diferentes que se necesitan, ¿no? Agradecerle por todo, agradecerle muchísimas gracias, sinceramente. Y bueno, estamos terminando, ¿no? Sí. Ya terminamos con los chicos. Felicitarlos por su participación, felicitarlos también por la buena exposición que han hecho a todos ustedes. Y creo que eso sería todo, ¿o hay alguna participación más? No, eso ya sería todo. Nos despedimos entonces nosotros. Bien. No se olviden de llenar el último formulario que Sí. estuvo pasando. A ver,
De los estudiantes, ¿alguien ha tenido problema en llenar el formulario? Porque todos tienen que haber registrado su asistencia. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién le falta? Ya, a ver, un momentito todavía que están llenando, ¿ya? Algunos todavía están ahí terminando. Al inicio sí hubo un pequeño problema con el formulario, pero ya está todo correcto. Ah, verdad, voy a dejar de grabar.